Buenas noches, mi nombre es Jennifer Giraldo, estoy haciendo el siguiente video explicativo para el curso de Física General en la tarea 2, Dinámica y Energía, y en el punto número 1 de la guía de actividades. Este nos dice que tenemos que elegir un literal y yo elegí el literal B, que nos da los ángulos de 20, 28 y 38. Luego tenemos que ingresar a este simulador en el cual tenemos que ingresar el ángulo dado, que el primero sería 20, y tenemos que darle nuevo e iniciar, ¿cierto? Cada vez que ingresamos nos dan los valores diferentes, por eso para la guía yo tomé pantallazos. Aquí entonces vemos que el cuerpo se deslizó y nos da unos valores, entre 0 y 50, el tiempo fue de 0.46, entre 0 y 100, 0.76 en este momento en el que yo lo hago. Sin embargo, entonces acá para la guía de actividades yo tomé los pantallazos y me dieron los valores de 0.80, de 0.80 para de 0 a 50 centímetros y de 0 a 100 centímetros 1.33 son los valores que voy a utilizar. Nos dice que tenemos que hallar la velocidad inicial y la aceleración mediante un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces tenemos que xf es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo, el primer tiempo, que sería este tiempo de 0.80, más la aceleración, más el tiempo 1, que es el mismo que les estamos colocando aquí, al cuadrado sobre 2. Igual para el tiempo 2, ¿cierto? Aquí tenemos el tiempo 2. Aquí nos dicen que la posición inicial es 0, entonces para tenerlo en cuenta, lo primero que tenemos que hacer es despejar debidamente las ecuaciones para que nos quede la aceleración como incógnita. Nos va a dar 2 por xf menos velocidad inicial por tiempo 1 sobre tiempo 1 al cuadrado. Los valores que vamos a tener en cuenta entonces es que x0 es 0, tiempo 1 es 0.80 para 50 centímetros y tiempo 2 es 1.33 para 100 centímetros. Lo que vamos a hacer es igualar las dos ecuaciones para que sean el sistema de ecuaciones 2×2. Entonces acá tenemos los datos para el tiempo 1, acá tenemos los datos para el tiempo 2. Reemplazamos los valores, recordemos que era 50 centímetros, pero aquí lo vamos a poner en metros, entonces 0.5 menos la velocidad inicial, que es la que queremos hallar, por el tiempo 1, ¿cierto? Y sobre el tiempo 1 al cuadrado, igualmente acá, pero con la distancia en tiempo 2, que serían 100 centímetros, que en este caso sería 1 metro, por el tiempo 2, que es 1.33 segundos, perdón. Entonces, sobre el 1.33 al cuadrado, lo que hacemos aquí es hacer la propiedad distributiva, entonces 2 por 0.5, 2 por 0.80, igualmente acá. Nos va a dar entonces 1 metro, menos velocidad inicial por 1.66 sobre 0.64 al cuadrado, igual acá, 2 metros, 2.66 y 1.76. Lo que vamos a hacer es que estos valores 1.76 pasa a multiplicar a este lado de la igualdad y este también. Entonces nos queda 1.76 por toda esta expresión y 0.64 por toda esta expresión. Luego entonces lo que vamos a hacer es igualmente la distributiva, entonces 1.76 por los valores que están dentro del paréntesis, igualmente acá. Luego entonces igualamos los términos semejantes, entonces el término semejante que es metro sobre segundo al cuadrado lo vamos a este que es 1.28 positivo, lo pasamos al otro lado como negativo, igualmente acá. Entonces este menos 1.70 queda en este lado de la igualdad, pero este menos 2.81 pasa al otro lado positivo. Hacemos las operaciones matemáticas de resta que nos propone pues aquí ya como tal la fórmula y nos da 0.48 metros por segundo al cuadrado igual a 1.114 segundos al cubo por velocidad inicial. Para que obtener la velocidad inicial, entonces este valor lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad y nos va a dar 0.43. Esto es la velocidad inicial. Ahora, para hallar la aceleración, entonces vamos a utilizar la misma fórmula que hallamos acá, ya no la igualamos, sino que vamos a utilizar la fórmula para hallar la aceleración, ya que tenemos la velocidad inicial. Entonces sería, como la aceleración va a ser igual en el punto de 50 centímetros o 100, entonces pues lo hallamos con cualquiera de los dos. 0.5 metros, esta es la velocidad inicial que es la que hallamos, menos 0.43, por el tiempo inicial, o el tiempo 1, digámoslo, 0.80 sobre el tiempo al cuadrado. Esto nos va a dar 0.487. Ya tenemos el valor de la aceleración. Luego la guía de actividades nos dicen que
con el planteamiento de la ley de Newton para obtener el coeficiente cinético, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, esta es la interpretación de la gráfica. Entonces, tenemos masa hacia arriba, verticalmente vamos a tener la normal. Hacia el lado contrario de donde se desliza el cuerpo vamos a tener la fuerza de fricción, hacia el lado donde se desliza el cuerpo vamos a tener aceleración y hacia abajo vamos a tener el peso. El peso, como acá en la imagen está de una forma inclinada, entonces el peso se va a poder obtener con el peso tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Sí? Porque va a deslizarse hacia este lado. Entonces tenemos que, dice, teniendo en cuenta las fuerzas del eje Y son, entonces, las fuerzas del eje Y son la normal, que sería positiva, esta X, Y siendo negativa, y las fuerzas en el eje X sería la fuerza de fricción y el peso en el eje X, que sería este, porque va hacia acá. Listo, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque el cuerpo no se mueve en dirección vertical, sino horizontal. Entonces aquí lo igualamos. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Recordemos que las fuerzas en Y es la normal, como está aquí, y el peso en relación al eje Y igual a 0. Tener en cuenta que el peso es pues la masa por gravedad, además de que el peso en Y, es el cateto adyacente al ángulo. Entonces tenemos que la normal menos, entonces como tenemos que la fuerza en Y es masa por gravedad, como es un cateto adyacente va a ser por coseno del ángulo. Entonces aquí lo tenemos. Despejamos y vamos a tener que la normal es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ahora las sumatorias en X, entonces tenemos que las sumatorias en X serían la fuerza de fricción y el peso en relación al eje X, entonces aquí lo tenemos. Entonces las fuerzas las sumatorias pues, de las fuerzas en X serán igual a masa por aceleración, pero entonces tenemos que las sumatorias de fuerzas en X es el peso en relación al eje en X menos la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción está al contrario de la aceleración, por eso debe ser negativa, o bueno, está al contrario del movimiento que hace el cuerpo, igual a masa por gravedad. Tener en cuenta que el peso por gravedad, que el peso es masa por gravedad, además de que el peso como está en el eje X es el cateto adyacente del ángulo, entonces sería masa por gravedad por seno del ángulo menos fuerza de fricción igual a masa por aceleración. Tenemos entonces que la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción. Entonces tenemos masa por gravedad por seno del ángulo menos normal por el coeficiente de fricción igual a masa por gravedad por aceleración. Entonces, como ya hemos encontrado, ya sabemos acá arriba cuál es la normal. La normal es masa por gravedad del coseno del ángulo, entonces tenemos que lo vamos a reemplazar. Entonces, masa por gravedad, que sigue siendo esto por seno del ángulo, menos la normal, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo, y este es el coeficiente de fricción, igual a masa por aceleración. Despejamos toda bueno, aquí cómo lo despejamos, entonces masa por gravedad del seno es igual, entonces todo este término negativo lo pasamos a positivo a este lado de la igualdad. Luego entonces la masa por gravedad del seno del ángulo menos discúlpenme, este término que está acá positivo lo pasamos, este término que está positivo lo pasamos de negativo al otro lado de la igualdad y nos quedaría entonces masa por gravedad del seno del ángulo menos masa por aceleración, y luego entonces todo este término de masa por gravedad por coseno del ángulo lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Como tenemos un término semejante que es la masa, entonces vamos a sacar factor común, entonces sería masa, entonces gravedad es seno del ángulo menos aceleración, y luego entonces esta masa con esta masa se eliminan por ser términos semejantes, y entonces nos quedaría que la fuerza, el coeficiente de fricción es gravedad por seno del seno del ángulo menos aceleración sobre gravedad por coseno del ángulo. Entonces ya como tenemos la fórmula del coeficiente de fricción, entonces vamos a reemplazar gravedad 9.81, seno del primer ángulo que es 20 menos la aceleración que ya la hemos encontrado acá arriba, recordemos aquí
487 sobre gravedad sobre el coseno de 20. Nos va a dar 0.311. Bueno, entonces, según la guía de actividades, nos dice pues que según el gráfico, entonces determinemos cuáles son las fuerzas que ya las había nombrado. Esta es normal, fuerza de fricción, esta es la masa, aceleración, peso en relación al eje Y y peso en relación del eje X. Luego muestra el desarrollo matemático, pues ya lo mostré, no lo voy a repetir porque es muy largo. Luego dice que una vez obtenía la aceleración, bueno, esto es lo mismo del proceso matemático que ya lo resolvimos. Complete la siguiente tabla de acuerdo con los valores obtenidos. Entonces para el ángulo 20 ya lo sabemos obtenido, 28 y 38. Entonces acá tenemos los pantallazos. Para el ángulo 20 0.80 y 1.33, para el ángulo 38 serían 0.36 y 0.59 y para el ángulo 38 0.40 y 0.66. Se hizo los mismos cálculos matemáticos y encontramos esta velocidad inicial, esta aceleración y este coeficiente cinético. Realizamos la gráfica, entonces acá tenemos que la aceleración está en el eje X y la coeficiente cinético está en el eje Y. Entonces tenemos que la relación de la aceleración versus el coeficiente cinético es que la aceleración siempre va a ser, digamos, mayor al coeficiente cinético, porque el coeficiente cinético viene haciendo relación a la fuerza de fricción y la aceleración debe ser pues mayor para que el cuerpo pueda deslizarse. Entonces aquí tenemos que, según la tablita, entonces el primero entonces sería 0.311, que es el coeficiente cinético, con la aceleración 0.4. Aquí lo tenemos, entonces aquí 0.4, 0.311. Para cuando la aceleración, el coeficiente cinético es 0.51, vamos a tener una aceleración de 2.05, si no estoy mal. 2.05, y cuando el coeficiente cinético es 0.18, la aceleración va a ser 2.71, que es el punto que tenemos aquí. Esa es la conclusión a la que podemos llegar de la relación entre el coeficiente cinético y la aceleración, que la relación entre el coeficiente cinético y la aceleración en cualquiera de los tres ángulos se puede evidenciar que la aceleración debe ser mayor al coeficiente de fricción cinético para que el cuerpo pueda realizar el movimiento hacia abajo en la pendiente. Va a variar dependiendo del ángulo, pero siempre va a ser mayor el valor de la aceleración frente a la fuerza de fricción. Muchas gracias.